La identidad del anticristo venidero ha sido largamente debatida. La pregunta hace que muchas personas profundicen en las escrituras y examinen el mundo en busca de un candidato potencialmente para esta posición, que es una posición nefasta. Otras personas se encogen de hombros y dicen: ¿a quién le importa el anticristo? Esto es parecido al tema de cuándo ocurre el rapto, y muchos declaran, aquellos que son post-rapto, es decir, que creen en un rapto después de la tribulación, y entonces no les importa en realidad cuándo ocurre y cuándo no el rapto. Así que eso sucede lo mismo cuando se trata con el anticristo, de que no les importa quién es y cuándo ni dónde. Bueno, esa es una aptitud terriblemente miope y también contradice lo que Dios quiere que hagamos. Ignorar este problema es esencialmente desobedecer a Dios. Dios, nos dio profecía bíblica y tenemos en gran parte de las escrituras profecías. La pregunta es si solamente debemos elegir y escoger ciertas profecías y otras no. Eso suena como los cristianos de letras rojas que solamente escogen y eligen lo que es relevante, diciendo que solo leen las palabras de letras rojas en las escrituras. Es un pensamiento defectuoso que cree que el resto de la Biblia es innecesario. Así que para contradecir ese enfoque, quiero hacer una breve exposición, comenzando con Daniel 9:26. Aquí en Daniel 9:26 tenemos a un ungido que es el Señor Jesús, y el otro príncipe que ha de venir se refiere al anticristo. Cuando leemos allí en Daniel 9:26, cuando habla del ungido y luego habla de otro príncipe que ha de venir, los amilenialistas creen que ese príncipe que ha de venir se refiere al Señor Jesús. Bueno, eso es un error de interpretación claro en el contexto cuando habla y comienza hablando allí en Daniel 9:26. Un ungido será cortado y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir, y este es otro príncipe. Entonces tenemos por un lado al Señor Jesús, que sería el ungido mayúscula, y luego comienza Daniel haciendo un punto seguido y comienza hablando del príncipe minúscula, que se refiere claramente al anticristo. Así que en el contexto de Daniel 9, si leemos todo, es claro que se refiere por un lado al Señor Jesús y por otro lado al anticristo. Una parte de esta profecía de Daniel 9:26 se cumplió con la primera venida del Señor Jesús, su muerte y resurrección. Luego, cuando dice el príncipe que ha de venir, se refiere al próximo gobernante mundial que está viniendo para gobernar el mundo, que va a hacer un pacto con muchos, como leemos en el siguiente versículo 27. También leemos acerca de este gobernante final del anticristo en Daniel 11 versos 36 y 37. También tenemos claramente revelado al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Tenemos 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 al 10. Entonces, claramente las escrituras hablan del anticristo, de este gobernante mundial. Algunos creen que el anticristo será judío, otros dicen que el anticristo será el hijo de Satanás, y quizás el más controvertido es que el anticristo será Judas reencarnado. Esos son puntos de vista, de opiniones acerca del anticristo. Personalmente pienso y creo que tendrá una descendencia judía, pero va a surgir como gentil. Eso si tenemos en cuenta Apocalipsis capítulo 13, cuando leemos allí en el verso 1, cuando surge la primera bestia, esta bestia que es el gobernante final, el anticristo, que dice allí en el versículo 1 que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, los 10 cuernos que representan 10 naciones, y de aquí va a surgir el anticristo. Las cabezas que representan los imperios sucesivos del mundo, como Egipto, Asiria, Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma, y el reino final del anticristo, el último que será conformado por todos los reinos representados por los cuernos. 10 es un número que simboliza la totalidad del poder militar y político de los humanos que se unen a la bestia, es decir, al anticristo, que se dispone a controlar el mundo. Los cuernos allí en Apocalipsis 13:1 representan poder de forma semejante al reino animal
personal, tanto ofensivo, ataque, como defensivo, protección. Y esto lo leemos en Daniel, que muestra al anticristo humano que se levanta de este grupo de 10 reyes en Daniel 7, versos 16 al 24. También leemos en Daniel 2, versículos 41 y 42, que corresponde a los 10 dedos en los pies de barro y hierro de la estatua. El apóstol Juan, aquí en Apocalipsis 13, ve la bestia como el último gobierno humano compuesto por el anticristo y su coalición o su unión que se va a oponer a Dios, encabezado por un imperio romano revivido que tiene la fuerza de varias potencias mundiales, pero que está mezclado, como leemos en Daniel 2, está mezclado con debilidad y será aplastado al final por el propio Señor Jesús, al final de la gran tribulación. Ahora, hablando bíblicamente, ¿Dios ha dado a los cristianos todas las herramientas que necesitamos para identificar al anticristo? Esta pregunta es un estímulo para examinar las escrituras como los bereanos, para tener una capacidad de conocer los tiempos en el que vivimos. Ahora, si alguien desea investigar la identidad del anticristo y juntar ciertas pistas, la pregunta es, ¿por qué no? Porque la escritura nunca argumenta en contra de eso, de una búsqueda, ni siquiera la prohíbe en las escrituras. Al contrario, Dios nos manda a tener discernimiento de los tiempos en el que vivimos. Así que no hay base bíblica que diga que los cristianos no debemos estar pendientes a lo que está pasando en el mundo y de lo que ha de suceder en el mundo. El propio Señor Jesús, incluso, Él mismo dijo y habló de señales a sus discípulos allí en Lucas capítulo 21, versos 25 al 28. El Señor habla de señales, de ciertos acontecimientos, incluso habla del hombre de pecado. Y Jesús dice a sus discípulos que una vez que ocurran todas esas señales en la tierra y los cielos se conmuevan, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Esto es también Mateo 24, versos 29 al 35, y tiene que ver con la gran tribulación y su segunda venida luego de la gran tribulación. Entonces Jesús le dice en Lucas 21-28 claramente a los discípulos que cuando vean suceder esas cosas, esas señales, dice Jesús: erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Por tanto, es necesario que todo cristiano esté en discernimiento de lo que está pasando en el mundo y de lo que ha de suceder proféticamente hablando y bíblicamente hablando, siempre desde una perspectiva bíblica de lo que está pasando actualmente en el mundo. Y en este caso que estoy hablando sobre este tema de la identidad del anticristo, y aquí quiero decir que es interesante que si vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde Pablo habla de este hombre de pecado, este inicuo, Pablo dice algo muy interesante, porque dice acerca del anticristo: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Presta atención que dice y se manifieste, dando a entender que simplemente el anticristo será desatado para comenzar su campaña de muerte, destrucción y blasfemia. Por lo tanto, esto quiere decir que es posible que el anticristo sea identificado antes del rapto de la iglesia. El anticristo tiene características prominentes. Apariencia, será como un César prominente. Debido a la conexión con la ramera de Babilonia, se cree que el anticristo debe ser de la religión romana. Tenga en cuenta que una vez que se manifieste el anticristo, va a aparecer como un pacificador profesional, es decir, será
como bien sabemos, será un político muy, pero muy inteligente. Por supuesto, tranquilamente podría no ser de la religión romana, o incluso podría ser alguien intelectual y nada más. No necesariamente tiene que ser un católico. Podría ser secular y ser elevado a una posición de pacificación debido a sus creencias, como un individuo muy carismático, se podría decir. Varios hombres están compitiendo por esa posición. La pregunta es si podemos saberlo. Tal vez no, pero ciertamente podemos ver ondas de este hombre sin ley en varias personas en el escenario mundial de hoy. No entierres la cabeza en la arena con respecto a este personaje nefasto. Dios quiere que estemos muy en contacto con los tiempos y la mayoría de la iglesia en general ha abandonado esta advertencia de estar conscientes y observar lo que está pasando en el mundo.